Bien, ese es el aporte principal de Max Weber, este análisis sociológico del papel de las religiones en la sociedad. Ahora vamos a ver un poquito sobre los aportes que distintos pensadores han hecho a lo largo de la historia de la sociología, ¿verdad? Para ir definiendo lo que es esta disciplina. Vamos a ver algunos pensadores de la antigüedad, de la Edad Media y de la Edad Contemporánea, moderna incluso, ¿verdad? Para poder ver. Lick, presente, aquí estoy yo, Selvin Roque, y Carmen Okay. también. Sí, no ha pasado listo todavía. No ha pasado listo, así que no se preocupe. Ok. Bien, voy a pasar lista al final. Bien, seguimos entonces con los sociólogos de la antigüedad. Le llamamos sociólogos a la profesión, pero también se le puede llamar sociólogo a aquellos filósofos y pensadores de la antigüedad y de la Edad Media y contemporánea que hicieron aportes también en la comprensión de la sociedad. Así que sociólogo no solamente aquí, no solamente valdría por el que estudió la carrera de sociología, sino también los pensadores sociales. Así que vamos a ver a estos filósofos de la sociedad de diferentes épocas, ¿verdad? Que han aportado. No lo vamos a ver a todos, ¿verdad? Quedarán a poco tiempo, ¿verdad? Hasta las 9 de la noche para poder ver algunos de ellos. ¿Qué pasó? En Grecia, pues había una especie de decadencia social, ¿verdad? Donde realmente había tiranías, por eso va a crecer en la parte de estos filósofos que van a aparecer a juzgar pues el mal manejo del Estado, mal manejo de la política. Por eso aparecerán hombres como Sócrates, Platón y Aristóteles, que van a estar obviamente cambiando un poco la manera de entender el fenómeno humano. De hecho, a estos primeros pensadores se les llama los primeros humanistas, porque son los primeros en poner la mirada en función de la sociedad. Los anteriores filósofos a qué se dedicaban a estudiar el universo, así que no había intereses humanos. Pero con Sócrates, a partir de ahí, comienza la crítica social de lo que realmente estaba ocurriendo. Así que desde la época de Grecia hasta el siglo XIX van a haber distintos cambios que también van a dar origen a distintas maneras de explicar el fenómeno social. Y a estas escuelas se le llamará las escuelas de la sociología, ¿verdad? También algunas de ellas se le llama teorías sociopolíticas, teorías socioeconómicas, ¿verdad? O simplemente teorías de la sociedad. El primer personaje es de origen chino, ¿verdad? Se llama Confucio o Confucio, el famoso Confucio. Su visión del Estado, de lo que el Estado tendría que ser, es el único oriental que voy a mencionar, además de los griegos. Él creía que el Estado debía ser un Estado paternalista, quiere decir que el líder, el rey, el emperador, es el que tendría que vigilar por la moral, la ética y la política. Así que todo su impacto en cuanto a la consejería que él presta al emperador de aquel entonces, que creo que era el emperador Qin Shi Huangdi, el emperador que estaba en la época de Confucio, va a prácticamente decirle al emperador que él es el que debe vigilar por estos elementos. Así que sus aportes están en la ética, la moral y la política. Por esa razón fue considerado un restaurador de la moralidad en China. Él enseñaba que había 5 virtudes que todos los seres humanos tenemos que vivir dentro de la sociedad para que la sociedad camine de manera armoniosa. La bondad, la honradez, el decoro, la sabiduría y la fidelidad. Cada una de ellas, pues obviamente es el punto de partida de muchas otras virtudes muy buenas, ¿verdad? Que van a transformar la sociedad. ¿Qué pasaría en este mundo, imagínense en Honduras, si todo el mundo fuera honrado? Con solo el hecho de que fuéramos honrados, ¿verdad? Aunque guardáramos un poquito de la parte de la verdad, pero con que fuéramos honrados sería suficiente, ¿verdad? Al nivel para poder cambiar el país. Ya el tema de decoro y lo demás, que es el tema de cómo hablo, cómo visto, cómo trato a los demás, ¿verdad? También es importante para mantener la armonía. Pero el simple hecho de ser honrado, creo que eso cambiaría drásticamente la situación social. Los países donde mejor nivel de desarrollo económico hay, es porque también son países donde la gente se dedica a hacer lo que tiene que hacer, a trabajar como buenos ciudadanos, a sostener a sus familias, sin andar buscando hacerle mal a nadie, ¿verdad? Y en América Latina, pues tenemos ese gran problema que nos lleva a un atraso, que aquí el subdesarrollo también tiene que ver con el tema de la cultura, ¿verdad? Aquí nos pasamos los altos, pagamos sobornos, bueno, pagan sobornos, no me voy a meter en esa bolsa porque yo trato de ser un buen ciudadano, pero sí hay ciudadanos aquí que pagan sobornos, se pasan los altos, botan basura en cualquier lugar, ¿verdad? Insultan descaradamente y cruelmente a otros, ¿verdad? Es decir, que tenemos una sociedad demasiado desarmonizada por el mismo problema cultural. Así que las virtudes, la formación en valores es importantísimo. Creo que esa es la raíz de los problemas sociales. La falta de, no solamente de formación, porque formación la tenemos,
Pasamos por primaria, secundaria, diversificado, universidad, maestrías y doctorados en Honduras. Y a pesar de que la gente pasa por esos niveles, hay gente aquí con maestrías haciendo barbaridades en robo, en falsear datos, en malversación de fondos. Entonces uno dice, ¿de qué sirvieron todos los años de formación? Es que no basta solamente en enseñar los valores. Hay que realmente procurar que el individuo se vuelva enamorado de ser bueno, enamorado de ser ético, para que realmente funcione todo. Ya podremos, yo tuve estudiantes, se lo digo con mucha sinceridad, he tenido estudiantes de algunas universidades que pasaron por mi clase de ética profesional y que ahora se metieron en el lado de la política, uno más del montón. O sea, como que la clase no impactó para nada. Todo lo que hablamos de los valores, la búsqueda de la excelencia, de ser el mejor individuo, de cumplir los principios fundamentales de la ética, nada de eso impactó en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque yo podría enseñarles, quizá con lo mejor, de la mejor manera, llamando a esta reflexión, a este cambio, pero si la persona realmente está destrozada moralmente, porque tiene un mal ambiente familiar, malas amistades, o simplemente es una persona con avaricia en su vida, pues obviamente corrompe todo lo que puede ser considerado ético. Y por esa razón es lamentable verlos, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, digo yo, hubiera deseado tener el poder de cambiar el chip y poner el chip de ética en su vida, pero a veces dejan mucho que pensar sobre lo que realmente puede ocurrir. Por tanto, es deber de los seres humanos cumplir estas 5 virtudes, y si lo hacemos, el Estado va a funcionar bien, y así el gobierno, aunque sea paternalista, no va a castigar a los ciudadanos, al contrario, los puede premiar. Por lo cual, el gobierno paternalista va a vigilar porque esos deberes se cumplan, ya que el ciudadano, por voluntad propia, le cuesta tomar esa decisión. Es necesario que el gobierno obligue a cumplir con estas virtudes para que realmente todo funcione bien. Esa es la razón de las leyes, es la razón del derecho, para lograr que la sociedad camine correctamente. Siguiente personaje, Platón. El nombre de él es Aristócles. Aristócles Platón. Platón es el apodo que le dio su maestro Sócrates, así que es muy popular por ese apodo nada más. Somos buenos para poner apodos en Occidente. Es experto en ética, en política, además se va a dedicar a la parte filosófica del hablar del mundo, las ideas y todo eso. Pero nos conviene ver la parte política, en qué aporte hay sobre Platón a nivel de la política. Va a repartir la sociedad en 3 clases sociales y a cada una le va a dar una virtud particular que debe cultivar para que la sociedad pueda también caminar, se puede decir, de manera armoniosa, y se pueda alcanzar la 4ª virtud, que llamaremos virtud cardinal, que es la justicia, que es la última de las virtudes. Ya les mencionaré cuáles son las otras 3 para alcanzar la justicia. La sociedad no es producto de convicción, sino de origen natural. Es que el ser humano naturalmente está llamado a ser social. A esto lo que va a llevar a Aristóteles a llegar a decir que el ser humano era un animal social por naturaleza, ¿verdad? Por esa misma razón. El ideal moral de la sociedad y la persona es la justicia. La justicia. ¿Y cómo se alcanza la justicia? Es ahí donde entra él a pensar, ¿cómo puedo alcanzar la justicia? ¿Qué debe hacer el rey? ¿Qué debe hacer el militar? ¿Qué debe hacer el campesino para poder alcanzar la justicia social? Entonces él llega a la conclusión de que la única manera de alcanzar la verdadera justicia es haciendo que cada una de estas 3 clases sociales, muy comunes a todas las sociedades del mundo, siempre hay un monarca o un presidente o un rey o un emperador, siempre hay militares que protegen el Estado de derecho, ¿verdad? Hay fuerzas armadas, ¿verdad? Hay milicia, y siempre van a haber campesinos o gente de a pie que intenta sobrevivir a la vida. Para lograr que estos 3 caminen bien y la sociedad se transforme en una sociedad realmente justa, se ocupa que cultiven 3 virtudes que llamaremos virtudes cardinales, con la número 4. El estado ideal, dice él, es el de los comerciantes que cultivan el valor de la templanza, o la virtud de la templanza, que es la capacidad de poder medirlo todo, medir el todo para poder tener control sobre los apetitos, porque si el campesino no controla su apetito, no tendrá cultura del ahorro, y el poco dinero que tenga se lo va a comer en la primera fiesta que haga, por lo cual es necesario que el campesino entienda, o la gente de a pie, ¿verdad?, entienda que debe ahorrar. El ahorro es importante, debe cuidar el poco patrimonio que le logra llegar a sus manos. Aquí en Honduras, ¿qué hacemos cuando recibimos el sueldo? Apenas lo recibimos, compramos 1001 cosa innecesaria, solo para sentirse bien de haberlo comprado, ¿verdad? Y esto ocurre más a menudo, y con el perdón, pero ocurre más en el lado de las mujeres.
Las mujeres hacen a veces unos gastos que uno dice, wow, pareciera que realmente no piensan en el futuro, ¿verdad? A veces están más abonadas por tener la cantidad de zapatos que puedan tener, un guardarropa con 50 vestidos, 50 pares de zapatos, un montón de eritos, ¿verdad? Para supuestas diferentes ocasiones. Y al final se terminan poniendo la misma ropa de siempre, ¿verdad? El hombre es un poquito más sobrio en cuanto al tener de la vestimenta. Quizá el hombre gasta un poquito más en el lado de la tecnología, el mejor equipo de sonido, el mejor televisor, aunque eso prácticamente es para toda la familia. Y la mujer, pues sí, tenía la fama de ser la mejor administradora, pero también a veces compra cosas a veces muy innecesarias. Eh, y no solamente es eso, el tema de la economía familiar se pone en peligro cuando no hay una buena administración de parte de ambos, hombre y mujer por igual. Por lo cual es importante mantener la templanza. Si un consejo puedo darles desde ahorita, ¿verdad? Si ustedes ya no lo han hecho todavía, es comiencen a ahorrar, porque ya viene la vejez. Les aviso, ya se están poniendo viejos. Así que todos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Protegiendo la economía familiar, porque en la vejez quizás estemos solos y nos va a tocar que sostenernos de alguna manera. Por lo cual pensemos en el futuro, ¿verdad? No queramos que todo lo que tenemos ahorita lo vamos a tener siempre, ¿verdad? Pensemos en grande a futuro. Aquí quiero citar a alguien que, aunque tiene mala fama en Honduras, dijo algo cierto, que es el don Rosenthal, don Jaime Rosenthal, en paz descanse don Jaime, ¿verdad? Que Dios le haya perdonado lo que haya hecho en su vida o no haya hecho, aunque al parecer son sus hijos los que estaban más metidos en cosas que él, ¿verdad? Ustedes saben que él es un magnate de este país, ¿verdad? Disculpen el tanto sonido que perturba. A él nos comentaba un colega nuestro, que no le voy a dar el nombre del catedrático porque es catedrático de esta misma universidad, que en una comunidad, ¿cómo ¿verdad? Tomarse un cafecito con don Rosenthal. Él trabaja mucho en la parte de bancos, por lo cual conoce muy bien el tema de la banca. Y en una ocasión que pudo llegar donde don Jaime, le hizo la pregunta que cualquier hondureño le podría haber hecho a Jaime Rosenthal. Don Jaime, ¿cómo se puede hacer millonario un hondureño? ¿Cuál es la fórmula para ser millonario en Honduras? Y don Jaime le dijo, bueno, lo único que yo recuerdo de mi juventud es que después de haber ahorrado mi primer millón, los demás se fueron acumulando solitos. Y quiere decir que primero es el ahorro. Después, con ese primer millón que podamos tener, ¿verdad? Empezar a invertir, la inversión. Porque es la única manera de poder salir de la pobreza. No hay otra manera. Es teniendo un colchón en el cual recostar la cabeza para empezar a trabajar cotidianamente. Si no pensamos en el hogar, en la casa, antes que en el carro, el televisor, el internet, el Netflix, o cualquier otra tontería que nos puede robar la economía familiar, ¿verdad? Vamos a obviamente a sentir siempre que estamos en crisis, ¿verdad? Entonces, es importante hacerlo, ¿verdad? Yo lo aprendí después de haber llevado una clase con este catedrático, una clase de matemática financiera. Entonces aprendí mucho con sus consejos, ¿verdad? Y yo tomé en el año 2004 una determinación, empezar a abrir mi cuenta bancaria. No lo había hecho, tenía 22 años y no tenía cuenta bancaria todavía. Entonces, abrí mi cuenta bancaria, mi cuenta de ahorro también a plazo fijo, para empezar a hacer mi ahorro, ¿verdad? Poco a poco, y ahí va creciendo. Ese cochinito ahí se está llenando poquito a poquito, ¿verdad? De 200 pesitos mensuales voy ahorrando. Actualmente no me lo están preguntando, pero ya me estoy acercando a los primeros 100,000 empiras. En pocos años, ahorro. No estoy hablando de sueldo, sino que de dinero que he ido ahorrando, poco a poco, ¿verdad? Pero desde el año 2004, miren todo el tiempo que me ha tomado, 200 pesitos de mi sueldo para ahorro, para dejarlo guardadito, y me ha servido porque el día que mi esposa se enfermó, que tuvimos que operarla, tuvimos que sacar un préstamo bastante grande, ¿verdad? Y lo que me ayudó fue esa cuenta de plazo fijo que tengo ahí. Eso me ayudó a poder conseguir un financiamiento para poder salvarle la vida a mi esposa. ¿Y qué hubiera pensado yo? Jamás me imaginé que el jovencito del año 2004 que decidió abrir la cuenta se iba a salvar la vida de su esposa, bueno, de cierta manera, con el préstamo que me dieron de esta cooperativa para poder salvarla. Es importante pensar a futuro. Uno no sabe lo que se va a enfrentar en la vida, ¿verdad? Y es importante tener templanza, aprender a modificar el hábito para controlar los apetitos. Segunda virtud, la fortaleza, que es la que tiene que cultivar el militar. Porque el militar, además de ser valeroso, tiene que tener el valor, pero la fortaleza para resistir también. Porque el tema de la fortaleza tiene más que ver con el tema del aguante
que con el tema de la valentía, es decir, de irse temerariamente a enfrentar. Entonces tiene que ver más con la capacidad de resistir en medio incluso del temor, ¿verdad? Es aprender a vivir en medio de la temeridad, en medio de la, huir de la temeridad y permanecer en el temor, permanecer aún en el temor. ¿Qué es la temeridad? La temeridad o esta actitud de ser temerario es atreverse a arriesgar la vida. Eso hay que huir a ese riesgo, mantenerse mejor a sostener la vida. Y eso es lo que debe ser el militar. En vez de enfrentarse como cabeza hueca, enfrentarse a la dura batalla sin prever la estrategia, tiene que ser muy estratega para realmente evitar perder la vida como un tonto. Por esa razón, el militar debe cultivar la fortaleza, pero también aconsejaba a los militares que se formaran también en la parte de la música, en la parte de la música y en la parte de la poesía. Porque el militar no puede perder la condición, de ser, ¿cómo se llama? De ser delicado. Tiene que ser también un poco delicado porque si no, se vuelve una máquina de guerra y pierde el humanismo que es necesario que mantenga para que no vaya a tratar a los ciudadanos también mal. Quizás esa parte falta en Honduras. Falta quizás enseñar a los militares que son también seres humanos y que la gente que apalean en las calles también son seres humanos, porque a veces parece que son bestias, no se dan cuenta realmente de lo que están haciendo. Ojalá que la formación militar cambie un poquito, poco a poco. Yo he podido ir viendo que los policías, por lo menos los de la policía civil, están haciendo un gran esfuerzo, me están metiendo un poquito de enseñanza cristiana, oración, no sé si será para taparle el ojo al macho, pero en realidad intentan siquiera cambiar un poco el paradigma de lo que han venido haciendo, de una actitud completamente lejana de ser alguien caritativo y de maltratar incluso a los ciudadanos. Necesitamos que los soldados realmente se formen en la parte también humanista, porque si no se vuelven, como digo, pues enemigos de la misma sociedad, como lo hemos visto aquí en Honduras, desgraciadamente. La prudencia, ese debe ser cultivado por los reyes filósofos, es decir, por aquellos ciudadanos que tienen el poder en sus manos, y que de alguna manera pueden tomar las decisiones. Deben ser personas, por tanto, de estrategia, ¿verdad? Tienen que ser, por tanto, gente de estrategia. Disculpen, chicos, pensé que eran ustedes los que estaban enviándome mensajes al chat privado, como que no se estaba escuchando, pero no, son de otra clase, así que lo siento mucho, ahorita no lo puedo atender. Pero decía de que los reyes tienen que gobernar con prudencia porque son ellos los que tienen las riendas del Estado. Para Platón, quien debe estar gobernando debe ser, además de gente pudiente, debe ser gente formada, gente bien formada. Lo de pudiente, ¿para qué? Para que no roben, es decir, gente que tenga riqueza, que no ocupe andar robando porque ya es rico. Y gente formada para que tomen las mejores decisiones. Por tanto, él creía que el Estado debe ser gobernado por verdaderos aristócratas. Los mejores ciudadanos, con el mejor nivel de vida y la mejor formación, son los que deberían de estar gobernando, estar frente a la sociedad para llevar una mejor sociedad. Sin embargo, en Honduras no ha pasado eso. En Honduras, ¿quiénes nos han gobernado? Los ricos han agarrado a peones, los verdaderos ricos de este país, han agarrado a peones dentro de la política como candidatos y lo están haciendo así, como títeres, que manejan. Aquí este país no es democracia, aquí lo que tenemos es democracia, es el poder de los ricos sobre el Estado, porque aquí quien decide quién se queda y quién se va de la presidencia es las corporaciones, ¿verdad?, de los grandes líderes empresarios de este país, así como hicieron con Zelaya, como hicieron con Ramón Villa Morales, ¿verdad?, como lo han hecho a lo largo de toda la historia de Honduras. Quien quita y quien pone prácticamente son los que están arriba, en las cúpulas, no del Estado solamente, sino de las empresas, de los grandes negociantes de este país, que son los que determinan quién será el próximo candidato y si se queda o se va. Vivimos entonces en una timocracia, el poder de los ricos, quien paga más es el que domina realmente. Los reyes filósofos, dice Platón al respecto de ello, es una clase. La clase es una persona bien determinada por un proceso educativo que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educación compatible con sus intereses y habilidades. Los que completan todo el proceso educacional se convierten en reyes filósofos, es decir, gente capaz de gobernar y con la sabiduría para hacerlo. Son aquellos cuyas mentes se han desarrollado tanto que son capaces de entender las ideas y por lo tanto tomar las decisiones más sabias. Un sistema educacional debe estar estructurado para producir estos reyes filósofos. Es la función de la escuela, de formar ciudadanos para que si alguno de ellos acceda al poder, ¿verdad?, sepa tomar las mejores decisiones.
Las virtudes que debe cultivar cada uno, ya las mencioné. Los artesanos tienen problemas con el apetito, por lo cual deben cultivar la templanza. El militar tiene problemas con la voluntad, por tanto tienen que cultivar la fortaleza. Los filósofos reyes tienen problemas de carácter racional, por lo cual cultivan la prudencia. Y de esta manera, el Estado justo es aquel donde las clases subordinadas menores, como los artesanos y militares, están subordinadas a la clase mayor, que es la de los filósofos reyes. Si el artesano obedece a las leyes que los militares intentan poner a funcionar, si los militares obedecen al gobernante, que es el que tiene la estrategia, la sociedad va a trabajar correctamente. De lo contrario, va a ser imposible ponernos de acuerdo. Si el artesano no ahorra, el militar es un cobarde que maltrata a los ciudadanos y el líder o presidente es un ignorante que no sabe tomar buenas decisiones políticas, pues está perdido el país. Y esa es la razón por la cual estamos sumergidos en un subdesarrollo en este país. Es la razón principal. Porque aquí tenemos gente que no está dominando, no está controlándose. ¿Verdad? Gente tiene poca riqueza y malgasta. Si no, pónganle el ojo ahorita en Navidad. A pesar de la pandemia, huracanes y todo, pónganle atención. A ver cómo la gente va a salir a las calles a reventar cohetes, a botar el dinero. Gastan miles de lempiras en cohetes. Escuchen el 24 y el 31 de diciembre, para que vean cómo la parte de la emoción puede más que la razón. ¿Verdad? Que la gente va a ir a malgastar su dinero en este tipo de cosas más que en la parte del ahorro. Aun cuando venimos de una pandemia, aun cuando venimos del tema de los huracanes. Vean, esta es la razón por la cual la cultura misma no nos está ayudando en realidad a cambiar de sociedad. Quizás por eso nuestros países han logrado superarse, porque han vencido muchas tradiciones, ¿verdad? Para dejarse llevar solamente por la parte racional de lo que realmente hay que hacer. Es cierto, está bonito celebrar, pero no hace falta reventar cohetes para poder celebrar el nacimiento de Jesús. Hay otras formas de poder celebrarlo, yendo a misa, por ejemplo, yendo al culto, a alabar a Dios, y eso no lo hace la gente. Eso no lo hacen, no van, ¿verdad? Se quedan nada más ahí en la casa preparando tamales a reventar cohetes más tarde. Pero la verdadera Navidad, que es celebrar a Cristo, no lo van a hacer. Los Aristóteles, ¿cuál es el aporte de este pensador? Él es el que nos va a regalar las primeras constituciones de Atenas, es el redactor de la Constitución. Y con estas obras de las constituciones de Atenas, pues pone el principio de lo que sería básicamente la ética del Estado mismo, la estructura del Estado. Hay que recordar también que Platón escribió La República, que es una obra también dedicada a hablar del poder del Estado. Así que esos dos grandes filósofos van a apoyar en ese sentido. El hombre es un zoopoliticón, es un animal político, diría Aristóteles, por lo cual es mentira que el ser humano puede ser una burbuja egocéntrica, ¿verdad? De hecho, si a alguien le interesa escuchar la conferencia de calidad humana de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que no sé si les habré hablado de eso el primer día de clase, les puedo pasar este audio que se llama Calidad Humana. Es una serie de anécdotas de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, un famoso escritor, ¿verdad? Un gurú prácticamente de la superación. Da una conferencia muy bonita, 40 minutos dura nada más, 40 minutitos de audio, fue sacado de un cassette y fue, ¿cómo se llama? Se ha transformado a MP3 para que los que no lo escucharon en los años 90 puedan escucharlo todavía hoy. Se los puedo pasar para que vean por qué el ser humano no puede ser una burbuja egocéntrica, una isla, sino que realmente tiene que entender que somos seres sociales y por tanto tenemos que aprender a convivir con los demás, a tolerar a los demás, a aceptar a los demás a pesar de las diferencias, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Esa es la razón por la cual a veces los conflictos se generan por mucho tiempo, dañando la sociedad misma, polarizándola, dividiéndola, cuando lo que tenemos que procurar es lo contrario. Él está creando colores, partidos, banderas que nos separan. Es al contrario, es aprender a ver la humanidad como un solo conjunto, ¿verdad? Como una sola aldea global. De esta manera podemos llegar a tomar mejores determinaciones para todos, buscando también el bien común. Necesitamos de los otros para sobrevivir, ¿verdad? Cualquiera diría, yo no ocupo, yo soy dibujante y yo toda mi vida me he dedicado a dibujar y yo mi arte lo he aprendido por mí mismo. Sí, pero ocupas del artesano o del industrial que te fabrica los lápices, que te fabrica el cuaderno. Ocupas del cliente que te va a comprar tus dibujos, por lo cual es ilógico decir que no ocupas de nadie. Es una cuestión absurda. Hay gente que cree que es así, que todo lo que ha logrado solo, como el ejemplo que pone Carlos Cuauhtémoc en esa conferencia del supuesto campeón de natación. Que dijo, yo toda mi vida he entrenado, no he ocupado a nadie para ganar mis medallas, ¿verdad? Y yo soy completamente independiente.
yo soy exitoso por lo que yo he hecho y no por nadie más. Y dice, sí, pero no te sentirías feliz si no te hubieran alzado en hombros, si no te hubieran puesto la medalla, si no te hubieran fabricado esa medalla, si no tuvieras a alguien que te recordara esa medalla o ese supuesto gane, no tendría sentido. Porque lo que le da sentido al éxito que ahora sientes es el haber compartido ese éxito frente a los demás y con los demás. Entonces es importante entender que somos entes sociales y no podemos vivir separados. El Estado debe tener una finalidad, según Aristóteles, que es garantizar el bien supremo, que es procurar que los hombres puedan crecer en su vida moral e intelectual, por lo cual tiene que garantizar el bien común también. Debe lograr que la sociedad procure que los hombres puedan vivir correctamente, ¿verdad? Puedan adquirir la formación tanto moral como intelectual para poder evitar, ¿verdad?, tener estas formas tan desviadas, tanto de los ciudadanos que pueden caer en cualquiera de las desviaciones morales que pueden existir o los problemas sociales que puedan generar. Y de alguna manera también el Estado debe mantenerse muy centrado en la ética, porque si pierde el camino de la vía moral, pueden ocurrir tres formas de Estado paralelas y negativas de forma ruin que dañaría obviamente las formas correctas del Estado. Según Aristóteles hay tres formas de gobierno y esas tres formas pueden generar tres formas más que son desviadas, que son incorrectas porque han perdido la moralidad. Está la monarquía y su lado negativo, que es la tiranía. Está la aristocracia y su lado negativo es la oligarquía. Está la democracia y su lado negativo, que es la demagogia, la anarquía, la autarquía. Dime. Dime. ¿Alguna opinión? ¿No? ¿O duda? No. Ok. ¿Qué es la monarquía? Son el poder de uno solo, ¿verdad? Pero cuando gobierna solo, porque quizás sea el más capaz, o que por herencia obtuvo este poder, debe aprender a dominar sus apetitos para no caer en excesos que lo pongan obviamente en enemistad con su propio pueblo, en enemistad, porque si no se convierte en un tirano, y mucho menos maltratar al ciudadano. La aristocracia es el gobierno de los mejores. Viene la palabra aristos que significa mejor, por lo cual el aristócrata es aquel que tiene el poder por ser el mejor de la comunidad. Hay muchos héroes que se convirtieron en reyes porque por esa valentía y capacidad para poder dirigir la masa, a la gente, obviamente fueron considerados dignos de ser el rey y los proclamaron como rey, como el caso del rey David. David venció a Goliat y por ese gane lo van a nombrar rey de Israel, aunque había otro rey, estaba Saúl. Por eso este tipo de adquisiciones del poder es por aristocracia, porque fueron los mejores. La democracia es el poder del pueblo, ¿verdad? Está en manos de todos, por tanto todos participan en las decisiones a través de plebiscitos, referéndum. Hoy en día no puede tener una democracia pura porque somos demasiados ciudadanos, por lo cual se ha procedido a hacer una democracia representativa, que es la que supuestamente tenemos en Honduras, supuestamente, pero yo creo que la democracia representativa solamente funciona el día 1 y día 2 de las elecciones presidenciales en Honduras. De ahí en adelante no funciona. ¿Por qué les digo? Porque el día 1 y día 2 todo el mundo está motivando que quieren que llegue a ser el ganador. Una vez que ha ganado, celebran la marcha, ¿verdad? Porque ha ganado la candidatura, su candidato a la diputación, a alcaldía o a la presidencia, y todo el mundo identificado con colores, ¿verdad? Ese día. Pero al tercer día, cuando ya van hacia el camino de ser servidores supuestamente de la patria, se olvidan del pueblo, ya lograron su cometido, ¿verdad? Y cuando llegan a estar en el Congreso Nacional, se olvidaron del pueblo totalmente. Y entonces, como digo, la democracia solo funcionó en los primeros 2 días, porque no hubo realmente logro, no se logró que ese individuo que representaba a la sociedad luche en función de la sociedad. Al contrario, muchos de ellos se vuelven tan enemigos de la sociedad que levantan impuestos, se meten salarios exorbitantes, ¿verdad? Y terminan aprobando leyes de minería o de destrucción del medio ambiente en contra de la voluntad del pueblo. Entonces, ¿cómo podemos considerar que son verdaderos servidores si no cumplen su objetivo? Por eso mantengo mi palabra de que solamente dura 2 días la democracia en Honduras, donde el pueblo puede elegir, ¿verdad? Si es que puede elegir, porque también ese es el grave problema que tenemos, que aquí falsean los votos, compran votos y por tanto no hay verdadera democracia.
Porque la verdadera democracia es sin cohesión, perdón, sin coacción, sin coerción, sin que te veas obligado a votar, ni que te induzcan a votar, sino que solamente te veas persuadido con el discurso y tú, por tu propia voluntad, creyendo en el proyecto político, decidas votar por X o Y candidato. Pero aquí no es eso. Aquí no te presentan el proyecto político, todos nos vamos por los colores, rojos contra azules, ¿verdad? Y al final terminamos votando por alguien que ni conocemos. Ese es el grave problema que tenemos en Honduras. No hay sensatez en lo que se está eligiendo democráticamente, se supone. Y por eso no nos van a representar cuando lleguen al poder. La tiranía es la extralimitación de la monarquía. La oligarquía es cuando en vez de los poderes, los que terminan gobernando son los dueños de las empresas, los burgueses, ¿verdad? Los que están afiliados a estos militares corruptos también. De oligarquía se le llama pues a todo este conjunto de empresarios, ¿verdad? Que tienen de su lado a las Fuerzas Armadas a veces, con el cual pues hacen y deshacen según su gusto, en contra de las mayorías, ¿verdad? Esta es la oligarquía. La demagogia es cuando el pueblo es dirigido no por la sensatez ni la racionalidad del partido, sino por el populismo, por el simple populismo. Discursos populistas que adormecen a la masa para que voten por X o Y ciudadano. Yo he podido ver en México, por ejemplo, que en los momentos de que eligieron a Andrés Manuel López Obrador, muchas concentraciones donde agarraban a la gente en la calle y le preguntaban, ¿y usted a dónde va? ¿Por qué nos llevan aquí los líderes de la comunidad? Nos traen en buses y vamos a tal lugar. ¿Y a qué van? Pues nos dicen que nos van a como un evento por ahí. Y no, ¿usted sabe que va a haber un evento de un candidato a la presidencia? Sí, sí, nos dijeron que algo así era. ¿Y cómo se llama el candidato? Pues realmente no sé mucho cómo se llama el candidato. ¿Y usted por quién va a votar? Por él, voy a votar por él, ¿verdad? Sin conocerlo, sin saber nada, ¿verdad? Y solo porque le prometieron un plato de comida y el pasaje para venir en bus a la ciudad a esta concentración. Eso que ocurre en México también ocurre en Honduras. Aquí también lo hemos visto, que le pagan un montón de buses, mueven a la gente de las aldeas y comunidades, ¿verdad? Les van a regalar ahí, como dicen los peruanos, su pisco, su bebida, su comidita, ¿verdad? De repente una que otra parte de dinero, ¿verdad? A veces 50 pesitos, hasta 500 pesitos les dan para poder asistir a concentraciones políticas, para supuestamente mostrar ante las cámaras que el candidato tiene pueblo, ¿sí? Y lo más triste es que nuestro pueblo cae redondo en la trampa, que va a esta concentración no por convicción, sino que van porque están siendo pagados o porque huelen la oportunidad de quizás llegar a algún cargo por ahí. Les han prometido, sí, pueden venir, de que vamos a ver cómo lo ubicamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo ubicamos. Mi hermano participó 2 veces como candidato del partido, no digo el partido, 2 veces lo mantuvieron a él alienado, diciéndole que le iban a dar la oportunidad de trabajar como docente. Se graduó de maestro de primaria y le habían prometido plazas. Y durante 2 periodos consecutivos apoyó al supuesto candidato de diputación para que llegara su momento de oportunidad. Gastó combustible, prestó su automóvil, hizo de muchas cosas. En la actualidad, él ya se quitó la venda de los ojos que yo tanto le dije, no malgastes tu dinero, no vas a malgastar. Se lo dije tantas veces yo a él, tantas veces, ¿verdad? Pero él, no, vamos a apoyar y yo sé que con él vamos a lograrlo, ¿verdad? Lo hizo, perdón, no fueron 2 con un diputado y 1 con un alcalde, con un candidato a alcalde. Los 3 fallaron, los tres periodos. Malgastó su dinero y no se da cuenta. Y así hay mucha gente engañada. Creen que le van a dar la oportunidad del siglo por haber apoyado al candidato. Malgastan sus bienes familiares en vez de procurar mejor mantener una buena economía familiar. Pero el hermano ahora se quitó la venda y ahora no persigue ningún político, ¿verdad? Además que se convirtió, es decir, que se hizo era cristiano bautizado, pero actualmente se comprometió de lleno a la parte de la iglesia. Está mucho más despierto. Ya se da cuenta de lo que realmente está pasando y ahora no vuelve a caer en la trampa de estos políticos. Pero es lamentable. Aquí hay mucha gente que como mi hermano tuvieron esperanza en que iban realmente a ver una oportunidad. El pueblo lo hace por eso. Yo comprendo que la gente quiere lograr su oportunidad, pero no todos lo van a lograr. Es mentira que van a poder salvar a toda Honduras. Por más votos que consigan, no lo van a poder hacer, porque un proyecto para salvar a Honduras requiere de una mínima cosa, la industria. Y si el Estado no genera industria, no va a haber progreso. Y no hay progreso, no hay entonces oportunidades laborales para nadie. Tiene que haber industria estatal,
El Estado tiene que comprometerse a fundar empresas estatales para dar empleo a los ciudadanos, especializarlos, llevarlos a otro nivel de industria, ¿verdad? Aunque sea con la tutela de Estados Unidos, aunque sea con la tutela de cualquier gobierno, pero industrias que den trabajo digno, con seguridad laboral, con antigüedad y todo. Eso es lo que ocupamos en Honduras, para que la gente no se vaya enmarejada a arriesgar la vida a Estados Unidos. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. El engaño público, la demagogia, el adormecimiento y la alienación de la sociedad. Anarquía es lo opuesto. Cuando no se logra controlar al pueblo, la gente se entiende de la parte de los gobiernos y por tanto caemos en anarquía, no obedecen a nadie. Y la autarquía es lo que tenemos algunos ciudadanos. Y ahí sí yo incluyo. La autarquía es creer que uno tiene la determinación de lo que quiere hacer en su vida y no depende del gobierno. Por tanto, me desentiendo totalmente de la política porque por mi propia fuerza puedo lograr lo que yo quiera, ¿verdad? Y yo me comprometo a hacerlo. Por lo cual, los autócratas son los que se mandan a sí mismos, ¿verdad? Que cuando mucho respetamos las leyes del Estado para vivir en paz, pero tenemos una convicción que el Estado no nos va a solucionar la vida. Y por tanto, no le ponemos ninguna fe a ningún gobernante, no le ponemos la fe a ningún candidato, porque sabemos que solo son lacras, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sí, lacras que tuvieron una vida también indigna como la nuestra y que han luchado por querer crecer económicamente a costa del Estado, sacando dinero del Estado. Y así como lo logran hacer. Si no, vean a Marvin Ponce, quien era antes, hasta concursaba en estos concursos de X de dinero, ¿verdad? Y lo concursó como cualquier ciudadano, ¿verdad? Hay grabaciones de él concursando en el programa de Narrala, y ahora ¿quién es? ¿Verdad? Asesor presidencial, pero bueno, ¿cómo lograron escalar tan rápido, en menos de 20 años, sin ninguna carrera seria, ni ningún trabajo serio, no solamente andando dando show por ahí por las calles y por los medios de comunicación? ¿Cómo logran escalar tan rápido y crecer tan rápidamente económicamente? Primero vivía en la colonia de San Francisco y ahora vive, no sé cómo le llaman a esta colonia, Loar, que creo que le llaman, un lugar que es una residencial. ¿Cómo pasaron tan rápido de ser gente de clase media baja a gente de clase alta? ¿Cómo escalaron tan rápido? Porque yo conozco gente que tiene muchas carreras, que se está esforzando todos los días y que aún así su nivel de crecimiento económico es normal. No pegan el estirón a volverse millonario de la noche a la mañana. Trabajan honestamente y luchan por tenerlo. ¿Y por qué no lo logran? Entonces, por esa razón hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que se mete a la política con el afán de querer crecer económicamente. No tuvieron éxito en su vida particular y por esa razón ahora quieren lograr el éxito desde el punto de vista de obtener prebendas de parte del Estado, ganancias a partir de ahí, ¿verdad? Si no, observen a ver a su alrededor ahorita en este periodo presidencial que viene, en esta elección que viene en camino, observen quiénes son los candidatos. Busquen en su vida, en la vida de cada uno, qué ha hecho, qué ha logrado en su vida. Van a ver que la mayoría de ellos son oportunistas, que no han hecho nada en su vida, no crecieron, no llegaron a buenos niveles, ¿verdad? Y por tanto la última alternativa que les queda es salir a sacar el pecho diciendo que van a ser candidatos a la presidencia, o candidatos a la diputación, o candidatos a cualquier cargo político. Todos persiguiendo una tajada del gobierno, porque saben que es muy fácil enriquecerse a costa de todos. Marco Tulio Cicerón, otro gran exponente del pensamiento social. ¿Cómo se llama? Él aparece ahí por el año 106 a.C. Era orador, abogado, filósofo. Quería introducir en la filosofía, pues, como si fuera un estilo de vida para los ciudadanos. Encontró un problema. El problema es que la filosofía, como pensamiento para cambiar la mente de las personas, se ha contemplativa. La gente pobre, la gente campesina, la gente obrera, no quiere andar contemplando, lo que quiere es sostener su vida, por lo cual encontró esa dificultad, que la gente no quiere educarse, la gente no quiere ir a universidades, no quiere formarse en conocimiento, porque lo que quiere es dinero rápido y constante y sonante, por lo cual ve ese gran problema. El pueblo no quiere o se resiste a pasar, ¿verdad?, un tiempo también al lado contemplativo
y hasta especulativo, que es necesario para hacer buena política. Es necesario contemplar, reflexionar para poder hacer buena política. No les interesa formarse para poder ser buenos políticos, por lo cual, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podemos lograr una mejor sociedad si el pobre quiere formarse y el rico no quiere tener esta conciencia social para con el pobre? ¿Verdad? Él hacía la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una vida activa, es decir, una vida ligada a la política, o una vida contemplativa, como filósofo? Entonces llegó a esta conclusión. En realidad, se necesita que en el Estado haya un doble movimiento, que la gente se una a la política, si es filósofo, y que los prácticos, la gente que vive al día, también aprenda a ser un poco más maduro en la reflexión. Se necesita que la educación nos lleve a eso, que los filósofos reducen a esta vida contemplativa para meterse a la práctica, a funcionar realmente como verdaderos políticos, se ocupa de gente inteligente dirigiendo el gobierno, y que la gente que no se ha dejado gobernar, no se ha dejado informar, se deje formar un poco para poder también ayudarle a salir de la situación en la que se encuentra, porque se requiere ambos movimientos, ¿verdad? Por lo cual, él, al igual que Platón, considera que los que deben gobernar son los aristócratas, las personas bien formadas, las personas que han sido educadas, pero bien educadas en el buen sentido de la palabra. Aquí en Honduras creemos que educado es el que pasó por una universidad. Es un error creer que el educado es el que pasó por universidad. No. ¿Quién es el educado para la mentalidad de los hombres como ellos? El educado, el verdadero aristócrata, es aquel que, sabiendo lo que es correcto, lo vive, lo hace vida, se hace práctica. Como decíamos al inicio, la teoría política se debe ver en la praxis. Pues de igual manera, también ellos pensaban que el mejor político es el mejor ciudadano también. El mejor político, ¿verdad?, es aquel que rompe con la búsqueda de los bienes particulares para ir por el bien común. Por lo cual, un ciudadano formado, un ciudadano bien educado, un ciudadano que ha pasado por los niveles de la academia, un buen académico que puede dirigir la sociedad, es aquel que además tiene ética. Por lo mismo, va a llegar Hannah Arendt más adelante y va a decir que se ocupa de la política retorne a la ética, es decir, que se funde una poliética que dirija al Estado para que la sociedad camine correctamente. El político tiene que exigírsele, la sociedad debe exigirle al político que sea recto moralmente. Si no logramos tener esto, vamos a seguir sufriendo los mismos problemas de siempre. De gente incapaz, de gente tirana, de gente autoritarista, déspota, nepotista, que cometen todos estos delitos de la ética, ¿verdad?, ligados al gobierno. El candidato de nepotista es el que pone a familiares en cargos públicos, como pasa con el caso de la hija de Batson, que la pusieron a cargo de muchas cosas, como pasaba también con el mismo presidente de la República, que tenía su hermano de diputado, su hermana de ministra, o no era ministra, o si era ministra. Al final nunca se supo si era ministra, porque él lo negó, aunque el diario decía, muere la ministra tal, ¿verdad? Es que como ella parecía que no tenía cartera, ¿verdad?, tenía otro tipo de cosas por ahí. Por esa razón es que están ligadas a corrupción. Porque el mismo hecho de colocar a gente de mi familia en cargos públicos solamente porque tengo yo el poder, eso también es corrupto. Eso también es inmoral. Y muchos lo han hecho y están acostumbrados a hacerlo. Por lo cual, mientras no cambiemos esa cultura que tenemos, va a ser bien difícil que la sociedad salga de su desarrollo. Al final, pues, se necesita que la monarquía, pues que sí, el rey sea como padre, ¿verdad? La pregunta que se hacía aquí Marco Aurelio es ¿qué pasa con el rey? ¿Verdad? Por un lado, los filósofos pueden ser reyes que sirvan como padres de la sociedad, que ayuden a dirigir socialmente. Pero por otro lado está el problema que no quieren meterse. De hecho, aquí en Honduras hay gente muy, pero muy intelectual, pero que no quiere meterse en la política. Entonces tenía ese gran problema con la monarquía. ¿Cómo lograr que los monarcas de una sociedad o los presidentes de una sociedad lleguen a ser los mejores si los mejores de este país no quieren meterse a la política? Ayer yo miraba una entrevista que hicieron a esta candidata del Partido de Libertad y Refundación, Soraya Chávez, en una entrevista aquí en San Pedro de Copán, y ella dijo esto, ella lo mencionó ahí en esa entrevista, de que cómo es posible que la gente ahora, pues la mayoría de la gente que dice que es buena, que trata de buscar cambios en la sociedad, puede haber los cambios si no se meten a participar en el cambio. Es decir,
está muy bonito, como lo hacemos mucho, ¿verdad? Yo, como me dedico a la docencia, no me voy a meter jamás a la política. Me gusta más la docencia. Pero sí, en mi red social yo he hecho críticas sociales a veces y podría incluso, no sé, tal vez podría caer en esta categoría que ella dice, que es este tipo de gente que dicen quieren un cambio, pero no se meten a la política para provocar el cambio. Bueno, yo no me meto a la política para provocar el cambio, pero me dedico a la educación. Me dedico a ayudar a la gente a que despierte y se dé cuenta de la cultura que tenemos para tal vez, por lo menos desde la educación, empezar a hacer el cambio paradigmático que se ocupa. Porque también no solamente basta ir a las calles a gritar y a manchar paredes o a quemar llantas. No solamente eso se puede hacer. Eso puede ser válido, puede ser útil, pero también la educación es importante. Porque yo he visto que puede ser mucho más eficaz mantenerme en una universidad, metiendo en medio de la educación estos ideales de cambio social que tanto anhelamos, que puede ayudar a la gente que sí va a estar en la política a tomar mejores decisiones, a recordar quizás las palabras cuando dije no renuncien en la política a la ética, ¿verdad? Que la ética debe estar metida en la política, y eso puede ayudar a cambiar. Por lo cual yo digo, en la trinchera en la que me encuentro me parece suficiente como apoyo a la parte social. Por eso no dejo la educación, porque veo que tenemos posibilidad de llegar a más gente por medio de la docencia. Pero sí hay otros ciudadanos que solo en la red social y jamás hacen algo en la vida, ¿verdad? Esperan que otros hagan la solución, ¿verdad? Que cambien la situación. Pues este es el problema, es la ausencia de participación de los que pueden participar, pero no quieren. Y yo les digo porque es que muchos intelectuales de este país, doctores, ingenieros, abogados, que están pero con un nivel de ética por encima de todos los ciudadanos y que están también con un nivel de conocimiento por encima de los mismos académicos, que son grandes investigadores, que son gente de bien, gente de mucho bien. Les digo, ¿por qué no se quieren meter a la política? Porque tienen temor de manchar su honor. Ese es el principal problema. Es que saben, como dijo Javier Milei, si yo me meto a la política, me va a tocar que ir a pelear en el lodo con el montón de cerdos que han estado en el gobierno. Entonces, al final, él ve que se va a tener que ensuciar. Si se quiere meter de presidente, él dice, si me quiero meter de presidente, tengo que estar consciente que mi fama se va a ver trastocada, porque tengo que meterme en el lodo, en el fango, a pelear con este montón de cerdos que lo único que han provocado es daño político a la sociedad, que gente inocente muere en hospitales por falta de insumos, que gente inocente muere en medio de pandemias porque no hay un buen plan de gobierno, que gente inocente muere por pobreza y desnutrición porque no hay apoyo a la mujer ni a la infancia. Entonces, por estos que están arriba en las cúpulas, gobernando mal para el pueblo y solo sangrando al pueblo, dice él, tengo que meterme al lodo, al fango. Y ese es el problema por el cual mucha gente intelectual no se quiere meter, porque tienen el temor de manchar su honor, lo que tanto les ha costado en su vida ganar, luchando, estudiando y formándose para caer en la política con cualquier escándalo manipulado, como han hecho con Luis Zelaya. Que Luis Zelaya, de donde se han agarrado los del Partido Nacional para atacar a Luis Zelaya, es el tema del problema que tuvo con su mamá. Del problema que tuvo con su mamá, donde hay un testamento que él intenta defender a capa y espada, del deseo de su padre de decir, esa casa no se va a vender a nadie. Van a vivir ahí, todos los que van a vivir, pero no se puede vender esa casa, ¿verdad? Esa casa después se la van a tener que repartir los hijos hasta que haya muerto la madre. Y la madre, la casa es de la madre. Ella vive ahí, es su casa. Ese es el único problema que ha habido, ¿verdad? Pero como la mamá, influenciada por otros hijos, ¿verdad? Le han metido en la cabeza que vende la casa, entonces ven que están violando el testamento del papá. Y eso es lo que ha hecho Luis Zelaya, defender el testamento del papá, aún en contra de que vaya en contra de la mamá, y como él dice, pues la mamá es un poco demasiado dócil, se deja manipular por los otros hermanos. Por esa razón está siendo, dice él, manipulada por la otra persona involucrada, y esto genera el conflicto. Pero se han agarrado de este problema íntimo de familia, que todas las familias hondureñas pasan por lo mismo, para desprestigiarlo a él como candidato. ¿Y quién es Luis Zelaya? Revisen su vida, revisen lo que él ha hecho en su vida antes de ser candidato a la presidencia. Era un intelectual, fue rector de la UNITEC, fue rector que me escapa el nombre de la universidad, creo que fue de la UNITEC, no recuerdo bien si es de la UNITEC al final, pero fue rector de una universidad. Es decir, un hombre de vida académica, que en un momento dijo, ya basta, metámonos, y se metió a la candidatura. Ha buscado de una u otra manera poder llegar a cambiar el país, hasta se unió a la alianza que hicieron en el año 2020 para acabar con este reeleccionismo,
¿verdad? Tratando de ayudar a salvar el país de esta prácticamente dictadura, porque violaron la Constitución y se llevaron encima a todos los hondureños. Y a pesar de ello, se ha embarrado en la política a grado que le han dañado su fama. Él era un hombre de bien antes de la política. Solo que metió a la política le arruinaron la fama, ¿verdad? Y por eso ahora nadie cree en Luis Zelaya, aunque él pueda tener grandes ideas para Honduras, aunque él pueda ser un buen candidato. Lo mismo han hecho con Narrala, también le arruinaron la fama también a Narrala, el hecho de esta inestabilidad emocional que también padece, quizá por su edad, padece cierta inestabilidad, entonces se dañó también la fama de Narrala, pero comenzó como un outsider de la política, ¿verdad? Con la posibilidad de quizás ganar un buen puesto. De hecho, una candidatura bastante fuerte, considerando que era nuevo el partido. Lograr más de 400,000 votos en la primera elección donde él fue candidato, pues es una hazaña en comparación a otros partidos que tienen años de estar gobernando, de estar pretendiendo gobernar, como el PINU, como el Democracia Cristiana, que no jamás han logrado llegar a 400,000 votos. Entonces, lo que logró en un año, pues sí, ganó mucha popularidad. Pero al final deciden haciendo la jugada y la vuelta y dañaron la fama de él. Esa es la jugada sucia que hacen siempre en la política. Por eso la gente de bien, gente que realmente puede tomar buenas determinaciones y que saben cómo cambiar el problema en Honduras. Hay buenos economistas, ¿verdad?, que saben de finanzas, que saben cómo salvar a Honduras de esta desgracia de que no es impagable una deuda. Saben cómo sacar a Honduras de esta situación, pero no se meten porque saben que la política se ha convertido en un circo y no quieren ser payasos de ese circo. Esa es la razón primordial. Lamentablemente, gran problema que vio Marco Aurelio, que hasta hoy se sigue teniendo. Otro problema que vio es el tema de la aristocracia. ¿Cómo poder lograr que los mejores estén al frente y que a la vez pues, no se dañe la falta de libertad política? Es un dilema bien difícil. ¿Cómo lograr que la gente sienta que está participando del gobierno, ¿verdad? Y que no está solamente en manos de gente de élite que van a gobernar para ellos, que es lo que puede llegar a generarse como conflicto. Entonces, ¿cómo lograr conciliarlo? Yo creo que es un problema bien difícil, ¿verdad? Sí les digo que Narrala lo intentó. Yo podía ver en la página de él de que puso como una ficha donde uno podía llenar los datos para formar parte de sus primeros y los que apoyaran a Narrala en el PAC, en el primer PAC, no en El Salvador de Honduras, sino en el anterior, para el año 2016. Perdón, 2013 creo que fue la primera vez. Y lo que buscaba era poder clasificar a los ciudadanos que le fueran a apoyar por el nivel de preparación. Es decir, que había que poner la carrera o profesión a la que uno se dedicaba. Y era interesante el proyecto que él traía. Gente verdaderamente capaz a frente del gobierno. Es decir, gente informada. No cualquier persona que por simplemente ser campechano llegaría al poder, sino gente que realmente tuviera la capacidad mental, estratégica para poder tomar rectas decisiones. Ese fue el primer intento que hizo con el PAC. No le funcionó cuando le metieron a Marlene Alvarenga. Y ellos le metieron porque en realidad ella se aprovechó de la circunstancia. La democracia, ¿qué conflicto habría en el problema de la democracia? Bueno, el tema de cómo poder equiparar la libertad versus la inequidad. Que normalmente en la inequidad se intenta pues igualar a todos los desiguales. Pero si igualo a todos los desiguales, genera un problema de libertades. Yo vengo y le digo, bueno, aquí nadie va a ganar, nadie va a poder acumular riquezas en sus cuentas bancarias que estén por encima de los 200,000 empiras. Es lo máximo que alguien puede llegar a tener en una cuenta bancaria. Si el Estado tomara esta determinación, estaría violando la libertad de los ciudadanos. Entonces, para lograr la igualdad ciudadana, ¿verdad? La presión del Estado en esto estaría violando tarde o temprano las libertades individuales que no deberían ser trastocadas. Por esa razón es que van a surgir más economistas que políticos tratando de dar la solución a estos problemas, sobre todo en el carácter de lo económico, con respecto al tema de la igualdad o desigualdad. Hombres como von Mises, el famoso von Mises, es un gran economista, muy citado, ¿verdad? Y también está, se me escapa el otro economista famoso, que también van por la misma línea, tratando de demostrar cómo una sociedad puede construirse, ¿verdad? Y que va a ser imposible hacer que todos sean iguales. Eso es algo imposible porque depende
de la fuerza de trabajo, de la capacidad, de la creatividad y de todo lo que el ser humano puede empeñarse en hacer para salir de su circunstancia o situación familiar de riqueza. Por lo cual es necesario considerar que la equidad solamente puede ser en función de las oportunidades, que todos pueden tener la oportunidad de crecer si se lo proponen y el Estado no puede provocar obstáculos que le impidan a los ciudadanos hacerlo. Así que al final, ¿en quién estaría la responsabilidad para crecer? En el ciudadano. En él estaría esta máxima responsabilidad. Así que esta hermosa perita, que aquí se representa como una pera, por pura antojo nada más, no crean que estoy buscando otra cosa, en realidad trata de mostrar los tres grandes problemas de los tres grandes poderes que ya había mencionado anteriormente Aristóteles. La solución de esto, pues la solución es lograr el equilibrio. Yo creo que la solución es el equilibrio. El Estado podría llegar a colocar un límite de riqueza a un ciudadano, ¿verdad? Si realmente se considera que ese nivel de riqueza es absurdo. Por ejemplo, que una sola persona tenga en sus manos miles de hectáreas de terreno que jamás va a poder trabajar, ese acaparamiento es un daño tremendo a la sociedad, por lo cual debería haber un límite de hectáreas de terreno por ciudadano. Debería considerarse cuántas hectáreas de terreno hay en Honduras, ¿verdad? Y poder colocar un máximo en función de que, si, vaya, suponiendo que todos tienen la misma oportunidad y que todos pueden comprar una hectárea de terreno o una cantidad de terreno, considerar en cuántas hectáreas se dividiría Honduras, ¿verdad? Por lo menos de aquí a 15 años, un estimado. Considerando la tasa de natalidad, cuánta es la población que va a haber de aquí a 15 años, para considerar un rango máximo de hectáreas que alguien puede comprar, para quizá lograr la oportunidad de que no se quede la gente sin poder tener la oportunidad, y así lo puede lograr o no, es el problema de cada persona, pero por lo menos habría de parte del Estado que asegurar que no haya acaparamiento de territorios. Por eso, en la época de 1880, cuando aparece la Constitución de Honduras con Marco Aurelio Soto, intentaron junto con Ramón Rosa hacer una reforma agraria. Una reforma agraria es determinar los territorios que un ciudadano podría tener o no. Recuperar territorio del Estado, ¿verdad? Que habían quedado quizá antiguamente en manos de algunos, ¿cómo se llama?, de influencia extranjera, y de alguna manera poder lograr esta armonía social, para que nadie diga, no me han dado la oportunidad. Pero, obviamente, cuando hay reformas agrarias siempre se genera conflicto, ¿verdad? Sobre todo por esa misma razón no ha funcionado en América. Cada vez que quien dice, hagamos reforma agraria, lo derrocan del poder, lo quitan del poder porque lo consideran un comunista. Y por tanto es un problema que está difícil definirlo. Pero como digo, es cuestión de analizarlo bien y de negociarlo desde una Asamblea Nacional Constituyente, que desde ahí debería de estar cimentada esta posibilidad de replantear una verdadera reforma agraria como debería de ser. Pero aquí, seamos serios, aquí en Honduras hay gente con miles de hectáreas de terreno en sus manos, que son magnates de este país, dueños de este país, y no están produciendo nada, solo por decir tengo tantas hectáreas, no están haciendo nada con ese terreno. Otra gente que se está muriendo de hambre, porque no tiene dónde quiera acostar la cabeza, no tienen terreno alguno, les tocó una vida triste, miserable, y se han quedado en la calle y no tienen ni idea dónde construir una pequeña casita. El Estado debería de velar por ello, debería de decir, bueno, el Instituto Nacional Agrícola, el INA, tiene tantos territorios de Honduras. Bueno, a esta gente de este lugar vamos a ver si podemos darle su título para que tenga un pedacito de terreno para poder construir su casa. Este tipo de reformas son las que se necesitan en Honduras, ¿verdad? Darle un hogar digno a alguien, o al menos, como está haciendo Juan Orlando, que hay planes de financiamiento para casas. Por lo menos eso, ¿verdad? Que el gobierno haga eso. Aunque esos planes de financiamiento con las tasas de interés, aun cuando lo bajan del 17 al 12, un 12% de interés aún es tremendo para la gente pobre, ¿verdad? El Estado debería de buscar subsidiar aún más esta situación, porque reducirlo a un 8 o incluso de un 8 a un 12%, que creo que es la tasa que han bajado el interés, cuando la tasa normal está de 17 a 24 en algunos lugares, es un cambio que es poco realmente el cambio que hay en realidad. Es una ayuda, claro que ayuda, pero aún así es un préstamo que va a sangrar la familia, y por eso mucha gente no se mete a esos proyectos supuestamente para beneficio del pueblo, porque saben que siempre se van a tener que meter a una gran deuda, Qué bueno que dijera el Estado, vamos a dejarlo a un 1% de ganancia, 1% por la deuda. Eso sería suficiente, sería más que suficiente. Nadie te va a regalar un 1%
quizá de 500.000 empiras. Estamos hablando de 50.000 pesos más o menos, creo que el 1% 50.000 empiras que entrarían obviamente a la cooperativa, ¿verdad? O a lo que hagan el préstamo. Para ellos, obviamente, como son empresarios, no van a querer perder. Ellos ven ganar poco como si fuera pérdida, pero siendo sinceros, no hay pérdida, siempre hay utilidad. Pero como aquí la gente tiene mucha avaricia, no se toca en el corazón. Y les parece que un 8% está bien. Aquí hay préstamos que, por ejemplo, les pongo un simple ejemplo. En una cooperativa, si alguien saca un préstamo, uno podría estar pagando quizá de una cuota de 8.000 empiras, estaría pagando 6.000 para el interés y 2.000 para el capital. Imagínense la gran diferencia. Prácticamente estamos hablando de esa diferencia. Un préstamo de 6.000 serían unos 4.000 para la parte de intereses y 2.000 para abonar a capital. Así como revisen, cuando saquen un préstamo, algún día lo sacan, aunque yo se les recomiendo no lo hagan, ¿verdad? Pero si lo hacen, revisen cuánto están pagando de cuota de intereses y cuánto están pagando de cuota para bajar el capital. Van a ver la mega ganancia. A veces uno termina pagando préstamos que son casi el préstamo y medio. Es decir, pagamos, digamos que fueran unos 200.000 empiras, le terminan pagando hasta 350.000 empiras. 150.000 empiras de ganancia para la cooperativa que te hizo el préstamo. Sí, es cierto, nos salvan a veces nos salvan quizá para poder construir rápidamente nuestros hogares. Esa parte de uno la puede entender, pero la ganancia es un poco obscena todavía, ¿verdad? Se puede ver así. Y sobre todo la manera, el método que ocupa para bajar intereses, ¿verdad? Quizá Marx en ese sentido tenía mucha razón. Un gobierno mixto necesitamos, donde la monarquía pues tenga cónsules de la aristocracia, tenga senado, donde la democracia tenga también poder de la masa, no solamente sea de representativo, sino que la gente realmente pueda realmente dar su voz, ¿verdad? De encuestas, plebiscitos, referéndums, realmente se sienta que están participando. Y de esa manera, pues, lo dice que entre todas ellas, la principal, la que debería estar gobernando, siempre tendría que ser la aristocracia. Aún en una democracia representativa, sería lo mejor de esa democracia. Aún en una monarquía, pues los cónsules tendrían que ser también aristócratas. Entonces, aristocracia está en los tres poderes: monarquía, aristocracia y democracia. Y de esa manera, como ven estos pensadores, que debería ser gobernada la sociedad. Y yo creo que tienen toda la razón. Debe estar gobernada por gente capaz, gente honesta, gente con ética, gobernando los poderes. Termino con la frase de Cicerón, este tema de Marco Aurelio, que también fue compañero de la misma escuela de pensamiento que Cicerón. El filósofo debe estar dispuesto eventualmente a abandonar su interés por los temas especulativos y poner su conocimiento al servicio de la república. Híjole, créanme que yo lo he pensado, yo soy filósofo de carrera, yo he repensado y pensado sin meterme en la política, lo he pensado, pero como digo, ya he evaluado, he puesto en la balanza la política con la educación y realmente prefiero la educación. Siento que podría hacer mucho mejor papel ahí, intentando convencer a un montón de corruptos a que hagan lo que creo yo es correcto. Los sociólogos de la Edad Media y la Edad Moderna. Vamos a ver algunos personajes de esta etapa, hasta donde podamos llegar. San Agustín, filósofo cristiano también, y escritor. Él ve, igual que Platón, ¿verdad?, que debe haber un gobierno estructurado. Él cree que el gobierno, como es un cristiano, cree que el gobierno debe ser imitación de la ética del reino de los cielos. Es decir, que el Estado debe estar tan bien estructurado, cumpliendo con la ética, como si fuera un reino de Dios en la tierra. La sociedad civil, por tanto, y la república deben cumplir con los más altos valores, tal como si fuera el reino de Dios en la tierra. Una reunión asociada por un reconocimiento común del derecho y por una comunidad de interés. La gente debe estar participando del Estado y el Estado velando por sus ciudadanos. Él define algunas cosas respecto al derecho, como el derecho existe por justicia y no por ley. Si la ley no es justa, no es ley. Donde no hay justicia, no hay derecho, y viceversa. Donde no hay derecho, tampoco es posible que pueda haber justicia. Por eso es importante que ambas vayan de la mano. Me parecía la idea de la política y la ética. Así como la política no puede entenderse sin la ética no es útil sin la política, de igual manera la justicia no es posible sin el derecho, y el derecho sin la justicia. La ley no es justa si no es ley. Y por tanto los ciudadanos podrían desobedecer aquellas leyes que están en contra de, obviamente, la ética cristiana sobre todo. Las instituciones que genera la sociedad civil no son otra cosa que un recordatorio de la condición de la caída del hombre. Es decir, dice San Agustín,
Lo que está ocurriendo hoy en día, del por qué hay gobiernos corruptos, ¿cómo se llama? Políticos hasta asesinos, militares hasta asesinos. ¿Por qué ocurren estos grandes problemas? Y dice él, es reflejo de lo que realmente está pasando con la humanidad. Estamos en un estado de corrupción, en un estado de caída, de pecado, que por lo cual vivimos a veces este tipo de sociedad. La sociedad que está más fiel a cumplir la voluntad de Dios es la sociedad que vive mejor, la sociedad que vive con mejores valores, con más armonía. Por esa razón él cree que es importante el tema de la fe en medio de la política, sobre todo para convertirnos en buenos ciudadanos, buenos servidores del Estado. Tomás de Aquino tenía una idea más o menos idéntica a la de Marco Tulio, perdón, Marco Aurelio, dale con Marco Tulio, con Marco Aurelio, que es que la función del Estado debe ser la del bien común. Si no cumple con este derecho natural del Estado, el Estado es inútil y no va a ayudar en nada. El Estado, si no busca el bien común, es un Estado inútil. Toda ley contraria a la ley natural, toda ley puesta por el Estado, pero que una de las leyes naturales no nos debe obligar a la conciencia. Es decir, si yo veo que el Estado ha dictado leyes egoístas, leyes dictatoriales, leyes, ¿cómo se llaman?, que solo son para satisfacer al político de turno, yo no tengo por qué, por mi conciencia misma, mi propia conciencia moral, obedecer a aquella ley injusta. No tengo por qué sentirme obligado a cumplir con ello. Por esa razón, muchos cristianos, en la época de que les tocó vivir a estos hombres, ¿verdad?, a veces se oponían a los reinos y a veces perdían la vida por ello, ¿verdad?, por haberse opuesto a sistemas corruptos, ¿verdad?, y se convertirían obviamente en mártires en medio de una sociedad llena de corrupción. Pero primero fueron luces, ¿verdad?, aunque al final terminaron apagando la luz, la mecha que ellos tenían, que es el Evangelio mismo. Tomás Moro es otro pensador también de la Edad Media. Él va a escribir una obra llamada Utopía. La obra de Utopía es una historia, como una especie de cuento. Es que es bien difícil saber si era un cuento o no. Lo que sí es cierto es que es una sociedad ficticia, donde él cree estar poniendo los pilares fundamentales para definir cómo sería la sociedad perfecta. Eso es lo que intenta hacer. Por eso la palabra utopía, que es el nombre de la obra, y también es el nombre de la ciudad de Utopía. Utopía significa una ciudad prácticamente sin reino, sin lugar. Utopos significa una sociedad sin lugar, donde no se puede encontrar, que es una sociedad perdida, que no se puede encontrar, que está extraviada, que es una sociedad ideal. Por esa razón le llamó así utopía, y por eso utopía ha quedado para hablar de aquello que es inalcanzable, aquello que es, ¿cómo se puede decir?, idealista también, es algo ideal. Era un hombre justo, ¿verdad?, culto, abogado, jurisconsulto, poeta, traductor, es el patrón de los abogados, filósofo humanista, y de una comunidad perfecta basada en virtudes clásicas, también en las virtudes cristianas. Es decir, incluyó las 4 virtudes de Platón, más las 3 virtudes cristianas básicas, que es fe, esperanza y caridad. Y todo en función de optimizar la sociedad para el bien común. Utopía significa sin lugar, basada en la idea de la República de Platón, que también piensa en un estado ideal. La suma de la felicidad de los individuos fortalece la constitución del Estado. Es decir, si el individuo está feliz, el Estado es bueno. Si el individuo está infeliz, el Estado es fallido. Revisemos en Honduras, ¿cuánta gente feliz hay? Para que realmente miremos cómo estamos en Honduras a nivel del gobierno, ¿verdad? Que si hay más gente feliz con el gobierno, entonces el Estado está jugando un papel bueno. Ojo, eso es también un poco subjetivo. Les digo por qué. Una estudiante me decía, Lick, ¿por qué dice usted que Nayib Bukele es bien querido en El Salvador? Se me ha comentado mi mamá que está allá, que mucha gente no lo quiere. Y le digo, ¿qué gente? ¿Qué gente no quiere a Nayib Bukele? ¿Qué gente no detesta a Nayib Bukele? Y le digo yo, porque las encuestas, hay que ver las encuestas, las estadísticas. Las encuestas dicen que arriba del 90% de gente apoya a Nayib Bukele. ¿Quién es el otro 10%? Los amigos de tu mamá serán ese 10% que no lo quieren, porque si es un 10% contra un 90%, bueno, hay que ver también el tema de la proporción, ¿verdad? Que también hay gente que va a detestar a Nayib Bukele porque no se va a prestar a la corrupción típica de los partidos que han estado en gobierno, Arena, FMLN. Él salió de las líneas del FMLN, entiendo yo. Lo sacaron, lo repudiaron, quizá porque no siguió el curso que ellos querían plantear. Como son de izquierda, él intentó ser alguien así, progresista, pero al ver que el progresismo de ellos quizá era corrupto, él decidió salirse de esta situación, ¿verdad? Y al final terminaron
supuestamente dándole de baja política, como fue alcalde también por ese partido, prácticamente lo desecharon del partido. Y después, obviamente, se han dado golpes en la cabeza porque él los habría llevado al gane, ¿verdad? Por eso funda un nuevo partido, más la línea que él quiere, y ya hemos visto cuál es la línea de él. La línea de él es ir en contra de la corrupción que están acostumbrados los partidos políticos de este país. Por lo cual, ¿quién no quiere a Nayib Bukele? El corrupto. ¿Quién no quiere a Nayib Bukele? Es la gente que quiere, está acostumbrada a, como decimos vulgarmente, a mamar de la teta del Estado, que está acostumbrado a estos favores, esta camaradería de trato bajo la mesa para beneficiarse. Y él no está haciendo ninguno de esos tipos de tratos. Razón por la cual esa poca gente que lo quiere es la gente que estaba acostumbrada al sistema de corrupción. Entonces, él obviamente ve que no pudo con los partidos tradicionales, se cambia a su propia línea. Y gracias a Dios que lo hizo. Gracias a Dios. Porque también si hubiera llegado el FMLN a gobernar El Salvador, habría habido un declive cultural en El Salvador, como está ocurriendo ahorita en Chile, como está ocurriendo en Argentina, como está ocurriendo en México, como ha ocurrido en España. Entonces, esto es lo que sucede. Puede ser que el Estado está haciendo bien las cosas y la poca gente que le tira pedradas al Estado es la que estaba muy cómoda en la corrupción. Puede llegar a pasar también eso. En Honduras no están así. En Honduras no están así. Porque aquí las encuestas de aceptación del gobierno de Juan Orlando están al revés. ¿Verdad? Aquí las encuestas, estamos hablando de casi un 40-60%. 60% de disgusto y 40% de aprobación. Estamos trabajando en realidad. Gran diferencia. Entonces, y se siente en las redes sociales, se siente en los medios de comunicación, ¿verdad? Se siente en las calles, ¿verdad? La gente lo dice, la gente lo comunica. Entonces, lo que sucede en un país es que cuando el candidato no cumple con lo que prometió, eso baja obviamente el gusto de la gente, el favor de la gente. Yo he visto aquí incluso en los medios de comunicación a gente nacionalista con facturas de la luz quejándose del gobierno, que por qué le sacaron ese recibo de luz, carísimo. Vi a unas señoras también pidiendo derechos porque no les estaban pagando una cantidad de sueldo con escobas en mano. A una que lloró porque le mataron a su hijo, ¿verdad? Ella reclamándole al Estado por la falta de seguridad. Le mataron al hijo y estaba llorando en el medio de comunicación, siendo nacionalista, porque le mataron al hijo. Y después la volvimos a ver otra vez en campañas, apoyando a candidatos. Es decir, la gente no aprende. La gente no aprende y por tanto va a haber gente que acepte y gente que no acepte. Lo que comúnmente podemos ver en Latinoamérica es que la mayoría de la gente que a veces está de acuerdo con el gobierno y pasa constantemente generando esta opinión constantemente en los medios de comunicación, es gente que está aliada al sistema de gobierno. Pero estamos hablando de la aceptación de los ciudadanos, no de los activistas, call centers y toda esta gente que ha sido contratada y pagada para poder hablar bien del gobierno. Métanse ustedes a las noticias de doña Ana García Hernández y de Juan Orlando Hernández en sus páginas de Facebook y vean los comentarios que les ponen en la parte de abajo. Y van a ver que la mayoría son cosas buenas, muy bien hecho, ¿verdad? Qué bueno, que gracias a Dios que tenemos un presidente así. Vean la cantidad de gente que alaba lo que están haciendo. Ahora métanse después a cada perfil de estas personas que pusieron un comentario positivo. Es gente que no existe, son call centers, gente que está detrás de una computadora creando perfiles falsos de Facebook, como denunciaron los de Univision. No tuvieron la noticia ustedes, creo que fue CNN, que habían declarado que habían eliminado un montón de cuentas de Twitter. Ahora las eliminaron porque eran cuentas falsas en Honduras, levantando la popularidad del presidente. Noticia internacional. Están pagando a gente para que hable bien del gobierno, para levantar un poquito de la fama, ¿verdad? Y ni aún así lo logran, ni aún así lo han podido lograr. Porque ha sido demasiado negativo lo que ha pasado en los últimos años. Y cualquiera que tenga más de 3 dedos de frente se da cuenta de la realidad de lo que ha pasado con Honduras. Vayan a los barrios, vayan a las colonias, dense cuenta cómo vive la gente sin oportunidades. Sin oportunidades. No hay manera de poder ver que hay una empresa. Menciónenme una empresa fundada por el Estado para dar empleo a la gente. Empresas que se dedican a la producción. Ni una tan sola. Solo inventaron Ban Rural para endeudar más a la gente. Y lo que ocupamos aquí no es endeudamiento, es salario. Gente que tenga salario y adquisición para poder realmente salir de la situación. No es adquirir más préstamos. Pero no hemos entendido en Honduras cuál es el curso de la historia que hay que seguir.
Después, en esta utopía, pues miren las características que daba esta sociedad. Es un régimen con solo 6 horas de trabajo. Creo que no sé si es en Finlandia, no recuerdo dónde es, pero hay un país donde solo trabajan 6 horas al día, no 8, 6, y por ley estatal, solo 6. El resto del tiempo que se dedican, pues a vivir en familia, a compartir, a hacer lazos familiares que son el núcleo de la sociedad. Y que la gente se ahoga hasta con 12 horas de trabajo, sin tener espacio para los hijos. Andamos correteando en el progreso y nunca vemos el progreso. Entonces, los países que están industrializados, 6 horas, los mejores países, con alto nivel de desarrollo. 6 horas de trabajo y listo. Igual, ahí sí creo que ahí sí creo que está bien. En Finlandia, los niños solo van a la escuela, creo que como 3 horas de escuela, 3 a 4 horas, nada más, 3 horas. Creo que van desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana, más o menos, a la escuela. No pasan más tiempo. ¿Y qué pasan haciendo los niños el resto del tiempo? Conviviendo en el hogar, imaginando como niños, viviendo su niñez, felices, en vez de ser agobiados, esclavos del sistema educativo que se supone que lo está llevando a un cierto nivel, que es cierto, no hay que crecer aparte de la educación, pero tampoco ahogarnos en la educación, asfixiarnos en la educación, porque en realidad en vez de estar aprendiendo, solo estamos llenando exámenes a la carrera sin aprender nada. Y es importante también abrir la reflexión en este espacio, así de poder conversar, de poder dar opiniones. Bueno, en Historia de Honduras han participado mucho más que en la clase de Sociología. Normalmente en Historia, cuando quieren participar, siempre dicen Nick y opinan, ¿verdad? Ahí están las grabaciones para que vean que realmente han opinado bastante. Aquí no ha habido tanta opinión. No sé si es que están de acuerdo con todo lo que digo, ¿verdad? O no se les viene quizá alguna anécdota que quisieran comentar. Pero yo les dije desde el principio, si quieren participar en la clase y opinar, está abierta la oportunidad. De hecho, a veces la clase se enriquece mucho cuando ustedes participan. Y yo puedo seguir dando todo el contenido, pero también escucharles a ustedes, ¿verdad? Y yo he esperado, ¿verdad?, que ustedes lo hagan. A veces hago espacios de preguntar si hay alguna duda o comentario para escucharles a ustedes. Pero hasta ahorita no ha habido participación. Ojalá que estén de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y que realmente estén realmente en clase, que eso es lo que más me preocuparía, que no estuvieran en clase, ¿verdad? Que eso sí realmente es difícil poder controlarlo en una clase virtual. Pero de igual manera, que por lo menos lo que se diga en la clase, que sirva para poder abrir un poquito más la mente, ver los problemas sociales sin ningún tipo de apasionamiento político, porque si se fijan, yo he hablado tanto del Partido Liberal Nacional, de los diferentes partidos, y no estoy validando a ninguno, porque todos han tenido cola que le pise, ¿verdad? Y algunos han hecho las cosas mal, pero peor que otros, ¿verdad? Más mal suena feo, peor que otros. Por lo cual, considerar abrir la mente, dejar la parte de la visceralidad, que puede ser que se hable mal del Partido Liberal, entonces algunos se sentirán resentidos. Se hable en contra del Partido Nacional, algunos se sentirán resentidos. Pero el trabajo de la clase no es no es molestarles a ustedes, sino que aprendan a ver otro panorama alrededor del fenómeno en el cual quizás están ustedes dentro, quizás están participando activamente en un partido, y ojalá que lo hagan honestamente. Yo esperaría que la gente del Partido Nacional en esta próxima contienda lo haga bien y no siga cometiendo los errores que hemos visto al día de hoy. Igual espero de cualquier otro candidato de los partidos liberales, PAC, lo que sea, o el Partido Salvador de Honduras, lo que sea, libre, que hagan y participen honestamente, que cumplan con lo que realmente prometen, que estas oportunidades de empleo que dijeron que iban a haber, se logren ver. Que la gente diga, aquí están los empleos que prometió Juan Orlando, aquí están los empleos que prometió Mercedes Laya, y no diga, aquí está. Porque como dijimos, el fenómeno político debe verse en la praxis, si no, es pura parafernalia, puro wiri-wiri, pura demagogia y populismo. Y no podemos seguir permitiendo que la sociedad siga con esta política tradicional, donde habla mucho y hace poco. Dice que en esta sociedad el resto del tiempo era para cultivar también la mente y el espíritu. No se van a formar en la escuela, pero van a formarse en las artes. Aprenden a cantar, a danzar, a construir, ¿verdad? ¿Por qué hubo grandes inventores en la época del Renacimiento? Porque estudiaban pocas horas en universidad y el resto de la vida era experimentar, era probar, era inventar, era hacer un montón de cosas. Vean que Nikola Tesla llegó a hacer más por los inventos que hizo que por el estudio que tuvo. Isaac Newton llegó a ser quien era
más por el tema de dedicarse él a pensar más que lo que aprendió en las universidades. Es decir, todos los grandes eruditos de esta sociedad han logrado ser mejores ciudadanos y mejores científicos por autodidáctica. ¿Y cómo van a ser autodidactas si están ahogados en procurarse el alimento cotidiano? Por lo cual, ¿verdad? No corramos sin cultivar también la mente y el espíritu. No hay propiedad privada en la utopía de Tomás Moro. Cada ciudadano recibe lo que necesita de acuerdo a la necesidad de cada uno. Todos trabajan comunalmente para evitar la servidumbre y los conflictos. Todos trabajan en el mismo horario, ¿verdad? Para cultivar, para construir. Se comparten las actividades conforme también a la vocación de cada uno. Alguien dice, bueno, yo soy bueno para carpintería, pero me gusta ir a sembrar. Entonces va a ir a sembrar, ¿verdad? En vez de estar trabajando para carpintería. Vocación. Es una sociedad bastante libre. Una sociedad donde los metales preciosos pierden todo el valor. El oro, la plata, todas las joyas pierden valor en esta sociedad. Para que nadie se vaya a pelear por ellas. Usted no, en esta sociedad utópica de Tomás Moro no podrá comprar nada con oro, con plata. Son piedras nada más. Los van a considerar como piedras. No tienen valor alguno, según lo que soñaba Tomás Moro. Para que no se peleen, porque la ambición de la gente, de ahí vienen las pasiones desordenadas y de ahí vienen los conflictos sociales, porque la gente no logra controlar sus pasiones. Revalora, por tanto, las virtudes clásicas, lo que es la prudencia, el decoro, ¿verdad? El bien hablar, la bondad. La búsqueda de la felicidad dirige la vida de cada uno, pero también está en función del bien común. Cultivan la filosofía humanista como desarrollo intelectual y espiritual, total dominio sobre las pasiones, persiste el diálogo sobre la fuerza. Yo he podido ver escuelas en América del Sur donde la educación es un poquito más informal. Hay escuelas formales que son del Estado y escuelas informales. Y en estas escuelas informales, cuando un chico ha cometido un error en medio de la comunidad de chicos, viene y dice, vamos a sesión, ¿verdad? Reúnense y se ponen todos los chicos de 8 a 14 años, jóvenes también de 14 para arriba, ¿verdad? Que se unen a la comunidad, se sientan y dicen, bueno, a ver, ¿quién quebró el florero? Que levante la mano, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó. Entonces, ahí, cada chico, si cometió un error, levanta la mano y dice, yo rompí el florero. ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quebró? Explican si fue accidental, explican si fue que estaban peleando, si chocaron con ellos, o simplemente fue una rabieta que le pegó y lo botaron. Pero al final, ¿verdad? Después de que cada uno reconozca y pida disculpas por haber hecho un daño, ¿verdad? Todos los demás chicos, ¿verdad? Al final aprenden una lección que la maestra se encarga de enseñar. Es decir, a partir de lo sucedido, aunque sea algo tan simple como que se quebró un florero, es oportunidad para enseñar valores y lo utilizan. No pierden la oportunidad para reunirlos y reeducarlos. Y así lo van formando en las diferentes ciencias, pero también en la parte integral, en la parte de los valores, porque si perdemos los valores sociales, la sociedad no se va a construir jamás. Y eso por esa razón es importante el diálogo, y el diálogo sincero, el diálogo en la verdad. Incorporaron las virtudes cristianas, el desarrollo de un nacionalismo razonado, no un nacionalismo como el del Partido Nacional, donde no piensan en la patria, piensan en las oportunidades personales. Si yo puedo llegar a ser candidato, pero se olvidan completamente del nacionalismo verdadero, que es retomar los valores universales, mantener la identidad de la patria y procurar el crecimiento económico del país. Eso es el verdadero nacionalismo. No el andar vestido de azul o con banderitas por un lado y por otro. El verdadero nacionalismo es cultivar en la nación, es amar la nación. Quien ama la nación, decía Tomás de Aquino, otro pensador, quien ama la nación va a hablar siempre en función de cultivar la nación misma, va a hablar en función del cultivo. Si alguien no ama su patria, no la va a cultivar. Haya igualdad política de los ciudadanos, disminuir su individualidad. Y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? El último que faltaba, que es Nicolás Maquiavelo. Yo les voy a hablar de Maquiavelo en un video, ahí se los voy a compartir para que puedan verlo, no quiero tomarle más tiempo, ¿verdad? A partir de mañana a las... Ojo, que Maquiavelo solo se da para que puedan, obviamente, hacer un trabajo autónomo de revisión de la lección y del PDF que les voy a compartir, pero no va a entrar Maquiavelo en el examen. Es decir, Maquiavelo no va a entrar, y los otros videos que voy a colocar también va a ser también para los que quieran seguir expandiendo un poquito más, ya fuera de presión y sin ningún tipo de preocupación que viene en el examen. Yo voy a marcar los videos diciendo de aquí para acá, ¿verdad? Ya no entra en el examen, para colocar varios videos que me interesa que también puedan explorarlos,
¿verdad? Y cada quien, pues de manera voluntaria, si quiere realmente formar, si quiere realmente crecer un poquito más, pues podrá ver estos videos para poder obtener mejores ideas. Así que, o reafianzar las que ya poseen. Yo sé que muchos de ustedes poseen casi todas las ideas que yo he venido diciendo. Lo único que he ido es actualizando y recordando quién lo dijo y por qué se dijo. Es lo único que he hecho. Pero yo confío Lick, en que ustedes sean Lick, de valor. Dime. Sí, un aporte a lo que usted hablaba anterior de la educación. ¿Sí? Digamos, en Argentina hace poco estaba leyendo sobre y viendo unos debates que hay un diputado que quiere aprobar las escuelas de alto nivel solo para personas superdotadas, pues, porque Mm, dice de que están en rezago, porque, digamos, si una persona que es superdotada la mandan a una escuela normal, en realidad uno aburrirse va a baja. veces porque Sí. está tedioso aquello. Y él dice que hay que ir raleando al que no es bueno para la educación y mandarlo a otra área. Pero un montón se le opusieron porque dice que el derecho a la educación debe ser igual para todos. Pero si cuando consideramos eso, le estamos quitando el derecho de una buena educación al que es superdotado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahí? Así Fíjate como que usted, como lo, sociólogo, ¿qué nos aconsejaría? lo que ¿O tú cómo has lo dicho, tomaría? lo que tú has dicho de esta noticia es cierto. El problema de Argentina es que Argentina está viviendo un socialismo donde quiere que todo el mundo sea igual y no es posible. Hay chicos que realmente son superdotados. Yo mismo lo he sentido aquí en las universidades, cuando he tenido jóvenes que en una clase de filosofía se me aburren. Tuve un estudiante, incluso les voy a dar el nombre para que vean a la que me refiero, para que vean, para que conozcan su forma, si la conocen a ella, sepan que a ella me estoy refiriendo y vean por qué digo que ella pasó por esto. Se llama Claudia Caballero Potast, la hija de la dueña de pizza, de Weekend Pizza. Esta chica pasó por mi clase de historia de filosofía y cuando ya íbamos por el tercer parcial, cuando íbamos al examen y miraba que todos los demás preocupados, ella bien relajada, como que nada, ¿verdad? Y no apuntaba en clase. Ella nunca apuntó, yo nunca la vi tomar apuntes de mi clase y me sacó cienes en los tres parciales. Pero cuando terminamos de ver el tema, digamos de filosofía, decía, ¿y estoy bien en la clase? Sí, hasta ahí lo vamos a ver. Sí, ese es el tema que viene. ¿Y eso es todo lo que vamos a ver? Sí. Ah, bueno, así. Con aquella situación, como que dice, esperaba más. Y mientras los demás preocupadísimos, porque el examen que venía era fatal para ellos. Y ella con una actitud tan relajada, y a veces se me aburría en clase, y yo la volteaba a ver con una cara como diciendo, lo siento, yo realmente no quisiera que estés aquí porque sé que estás ya en otro nivel. ¿Y cuál es la diferencia que había entre Claudia y el resto de jóvenes? Que Claudia, durante toda su niñez y juventud, jamás miró televisión. No había distractor en su hogar. ¿Qué hacían entonces en el tiempo libre? Leer. Tiene bibliotecas. Su madre le enseñó, su madre es de origen estadounidense, le enseñó a leer desde muy pequeña. Entonces todo su tiempo libre lo usó para leer, por lo cual muchas de las cosas que yo venía a decir a la clase, ella ya la había leído. Yo decía, ¿por qué tiene que pasar por este sistema? Cuando ya están en otro nivel, podrían hacer un examen de nivelación y pasar a otro nivel ya, para no trazarles la vida, porque sí es cierto, hay gente que desde muy joven tiene una cultura muy distinta al resto de los ciudadanos y por tanto tiene mayor disciplina. Y con esta mayor disciplina, de hecho, hay gente que incluso, aunque no sea superdotado, pero sí tiene disciplina en su vida y pasa por el mismo sistema educativo de todos, aunque no deberían de hacerlo. Se está desaprovechando. En Honduras ocupamos algo así también. Aquí hay muchos chicos con otro nivel. De hecho, me comentaba un amigo que fue a Uruguay el nivel académico que está en Montevideo, cómo él pretendía enseñarles a los chicos informática y los chicos ya sabían lo que él sabía de informática. Lo aprendió en el bachillerato y cuando llegaron a la universidad a aprender supuestamente de otro nivel de ingeniería, él que estudia aquí en Honduras tenía el nivel de bachillerato de Montevideo. Hasta el nivel educativo que tenemos en Honduras es demasiado bajo en comparación al resto de los países, por lo cual el problema está desde la escuela. Pero ¿qué tendría que hacer el Estado al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo en que existan escuelas para niños superdotados. Tendría que haber. Pero que a la cual asistan no por presión de sus padres, sino porque el niño realmente tiene la capacidad de ir pasando exámenes nivelatorios y donde él demuestra obviamente tener la capacidad. Y que se sienta feliz, porque no se trata tampoco de Lick, arruinarle la vida al niño. Dime. Lick, otra cosa. Digamos un ejemplo, en Noruega es un país que si uno escribe un libro,
Porque ya para incentivar el hábito de la escritura, uno escribe un libro y lo publica, el Estado ya le asegura que le va a comprar 1000 copias para distribuir en las bibliotecas. Y si el libro va orientado a lo que es educación para niños, le va a comprar 1500 copias. Y acá en Honduras, si nosotros hacemos un libro, lo escribimos, el Estado nos va a dar eso. Nos cobran más bien impuestos No es por una producir mamada. libros. Más bien no cobran impuestos aquí en Honduras. Hay impuestos por producir Sí. libros. No es fácil Es producir que un libro acá. al Eh, Estado no le interesa tener gente educada porque sabe que no no, vamos a aceptar las chabacanadas que hacen. esa es la situación. Necesitan gente en ignorancia porque de esa manera tienen gente muy dócil para su política. Lo que vimos al inicio, necesitan que haya tontos útiles, que haya gente que realmente no sea formada para tomar las mejores decisiones en su favor y no en favor del Estado. Cuando la sociedad es bien formada, este tipo de problemas se van acabando, poquito a poquito se van acabando. Pero cuando el pueblo se adormece y cree que lo único que importa es tener TikTok, tener redes sociales y no trabajar por la política también nacional, entonces ahí es donde los políticos se aprovechan y se van a quedar todo el tiempo que quieran si el pueblo nunca toma determinaciones drásticas.